Mateo capítulo 8, versos 18 en adelante. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Fuerte la palabra. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Los que no tienen a Cristo no están vivos en realidad, en el sentido espiritual, porque obviamente los vemos caminar, trabajar, tienen familias, comen, hacen todo lo normal de la vida, pero en la perspectiva divina están muertos. Son palabras de Cristo, no son mis palabras, sino palabras de nuestro Señor. Interesante, estos dos individuos, uno de ellos un escriba tenía una tarea importante en la sociedad israelita, entre los judíos. Era el responsable, era un equipo, en realidad eran muchos, pero un escriba era responsable de transmitir la palabra de Dios, los escritos de Dios, la ley de Moisés y todo lo demás, escribiendo, copiando un manuscrito para divulgar y tener otros. Se deterioraban los manuscritos y había que reemplazarlos o había que difundir más la palabra de Dios. Y su trabajo, el de un escriba, era precisamente el copiar con absoluta fidelidad la palabra de Dios. Y el Señor le dice: mira, las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Si tú me quisieras seguir, entre líneas estoy explicando lo que el Señor le dice, tendrías que estar dispuesto al sacrificio que significa seguirme a mí. Porque ciertamente un escriba no era cualquier persona, tenía privilegios, tenía un estatus social importante y obviamente tenía recursos para vivir. Y si él quería ser como se lo manifiesta al Señor, ¿no? Te seguiré a donde quiera que vayas. El Señor le aclara: ¿serías capaz acaso de renunciar a ese estatus que tienes? Interesante, ¿verdad? El otro discípulo que habla con Jesús y le dice: Señor, déjame primero, antes de seguirte, que entierre a mi padre. Todavía tengo vivo a mi padre, lo amo y quiero estar pendiente de él porque es mi deber familiar. Y ciertamente no era una mala idea, un mal reclamo, un mal pedido. Por supuesto que el Señor consideró eso como un buen gesto de un hijo que ama a su padre. Sin embargo, el llamado que este hombre quería tener para ser un discípulo de Cristo, uno de los discípulos del Señor, para difundir el Evangelio, para ministrar el poder de Dios, para sanar enfermedades y para liberar a la gente endemoniada, requería de una renuncia. Y esta palabra tan fuerte, deja que los muertos entierren a sus muertos, ciertamente tiene que haber sacudido a este hombre, ¿verdad? Me imagino que sí. Pero ese es el Evangelio del Señor. A veces nuestro llamado
tiene un alto precio que pagar. Tenemos a veces que librar batallas muy difíciles, algunos rechazados por aquellos que deberían ser sus principales soportes espirituales, ¿verdad? Pero hay hijos que son rechazados por sus padres por el hecho de haberse convertido a Cristo y decir, soy un cristiano que ha nacido de nuevo. Esto pasa mucho. La historia del cristianismo está llena de cosas como estas, de altos precios que algunos han tenido que pagar con tal de cumplir esa vocación de seguir a Cristo y de servirle. Es tremendo y podría decir más cosas, pero el Señor aclara un poquito después que nadie que haya dejado padre, madre, esposa, hijos, trabajo, vivienda para seguirle, dejará de recibir una gran recompensa. Pero el Señor, por supuesto, usa estas cosas que hoy te comparto como un filtro, porque Él sabe cuál es el camino del siervo de Dios, que no carece de dificultades. Y por eso es que el Señor usa con el escriba este asunto. ¿Serías capaz de seguirme y estar dispuesto a renunciar a tu estatus y a las cosas buenas que tienes? Y al otro le dice, ¿tú quieres seguirme, pero quieres primero ir a cuidar a tu padre hasta que muera para después buscarme a mí? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Tremendo, ¿verdad? Tremenda palabra que hoy te quiero compartir, porque ciertamente el cristianismo es muy mal entendido en algunos medios, en algunos círculos, por algunas personas. Pero nosotros lo que hacemos es explicar lo mejor que podemos la palabra de Dios, persiguiendo el objetivo de que tú puedas recibir la luz del Evangelio. Gracias por tu tiempo, gracias por participar. Dios te bendiga y Dios mediante te veo en una próxima oportunidad. Bendiciones. Amén.